Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Bienvenidos sean todos y todas a esta consulta médica de hoy. Para mí un grato placer poder compartir cada sábado a las 6 de la tarde por esta VTV Canal 32. También a través de nuestras plataformas, ya ustedes conocen, durante toda la semana podemos estar en contacto con el hashtag y el @ la consulta médica en todas nuestras redes sociales. También les recuerdo que todos nuestros contenidos ustedes pueden leerlos y escucharlos en nuestra revista digital La Consulta Médica Magazine. La Consulta Médica Magazine es la versión digital de la Consulta Médica Televisión, donde incluimos todos aquellos temas que nos afectan directa o indirectamente en nuestra salud y bienestar. Así los temas de nutrición, de gastronomía, de educación, de economía, los eventos sociales y los relacionados con las políticas públicas son parte de nuestro contenido porque también repercuten de alguna manera en la salud y el bienestar de las personas. Visite nuestro portal La Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do y estaremos en contacto las 24 horas del día con las informaciones que nos preocupan y nos ayudan a tomar las buenas decisiones para nuestro bienestar y nuestra salud. De todo esto y más les hablaremos, les contaremos en nuestro segmento Informe de Salud. Informe de Salud es un compendio, un resumen de las informaciones que se producen durante la semana y en las últimas horas en nuestro país y en el mundo. Nosotros las compartimos en este Informe de Salud. Y estos son algunos de los acontecimientos que han marcado la actualidad en los últimos días. El Ministerio de Interior y Policía celebró sus 100 días de gestión bajo la dirección de Farideh Raful, marcados por un firme compromiso con seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática. Este periodo ha estado dedicado a implementar reformas y acciones destinadas a fortalecer la convivencia pacífica, garantizar la seguridad de los ciudadanos y consolidar una administración más transparente y eficiente. En sintonía con el mandato del presidente Abinader, el ministerio ha basado su gestión en 4 ejes fundamentales: modernización de la seguridad, construcción comunitaria del orden, eficientización de los servicios y articulación interinstitucional efectiva. Al cumplirse 100 días del nuevo mandato de nuestro presidente Luis Abinader y tras una reforma constitucional que reafirma su compromiso con la democracia, los funcionarios públicos debemos medir nuestras ejecutorias en el ejemplo de esa institucionalidad. Este es un ministerio un tanto incómodo para cualquier político, puesto que si se asume con responsabilidad, podrían surgir enfrentamientos con distintos sectores y personas influyentes, muchos de los cuales se alimentan con el desorden y la impudicia. Este desafío que hemos asumido con conciencia patriótica y determinación deja a un lado cualquier rejuego electoral. La ministra Raful enfatizó que la seguridad es una construcción colectiva y llamó a la ciudadanía a unirse a los esfuerzos del ministerio. El Servicio Nacional de Salud realizó esta semana la primera edición de los premios al desempeño de los servicios de laboratorio clínicos e imágenes, que reconoce el esfuerzo y dedicación de los colaboradores en las áreas de apoyo diagnóstico de los establecimientos de salud. Con esta primera versión, realizada a través de la Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes Médicas del Servicio Nacional de Salud, queda oficialmente institucionalizada la premiación. Fueron galardonados 17 colaboradores con las mejores calificaciones. Además, se otorgaron 28 certificados a participantes que ocuparon el segundo y tercer lugar por sus destacadas evaluaciones. El titular del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lama, expresó su satisfacción por el desempeño de la Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes
destacó los logros alcanzados en los últimos años, donde resaltó que en el 2024, entre enero y octubre, se realizaron unas 21.690.000 pruebas de laboratorio, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Asimismo, se reportó un incremento en los estudios de imágenes, alcanzando 3.103.486 pruebas en el mismo periodo, para un 34% más que en el 2019. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de garantizar que los miembros del sector agropecuario y sus familiares sean afiliados al régimen subsidiado o al contributivo de SENASA, según corresponda en cada caso. El convenio, firmado por el Dr. Jacín y el presidente de la AMPA, Víctor Hugo Hernández Díaz, contempla la realización de jornadas de afiliación para que los profesionales agropecuarios conozcan los beneficios del SENASA, incluyendo talleres educativos, programas de salud y acceso a más de 10.000 proveedores públicos y privados. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, CONAMA, dejó iniciada la celebración de la Semana del Maestro, la cual se llevó a cabo del 23 al 30 del presente mes de noviembre, con el propósito de reconocer la importante labor y el esfuerzo que a diario realizan los hombres y mujeres que llevan el pan de la enseñanza a los niños, niñas y adolescentes que serán el futuro de la nación. Durante esta semana, los socios de la CONAMA disfrutaron de actividades, grandes ofertas y descuentos en todos los artículos de tienda a nivel nacional, a crédito o al contado. Esta semana, la Fundación Reservas del País realizó un encuentro de cooperativas y asociaciones aliadas de Santo Domingo con el propósito de ofrecerles formación a través de diversas actividades, además de promover los servicios disponibles, de modo que estas organizaciones puedan afianzar su relación con la Fundación. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora María Isabel Pérez, presidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, quien expresó que dichas entidades aliadas son parte de la razón de ser de la Fundación, ya que son el motor que impulsa la economía nacional, promoviendo finanzas solidarias en el sector microempresarial, que es tan vulnerable pero vital. El motor que impulsa la economía nacional, promoviendo las finanzas solidarias en el sector microempresarial, que es tan vulnerable y tan vital. Sin su compromiso y trabajo, nuestra labor no podría realizarse. Gracias, de verdad, por su invaluable apoyo. Seguimos contando con ustedes para continuar la misión de mejorar la calidad de vida de tantos dominicanos. A modo de resumen, no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir algunos de los logros alcanzados por Fundación Reservas en este año. A octubre de 2024, ya hemos aprobado 1.300 millones de pesos, de los cuales más de 900 han sido ya desembolsados. La señora Pérez anunció también que la Fundación Reservas del País ha sido aceptada como miembro de la red internacional Women's World Banking, una organización dedicada al desarrollo e independencia económica de las mujeres, educándolas y proporcionándoles recursos para sus emprendimientos. Y en un ambiente cargado de emoción, alegría y tradición, los jardines del Palacio Nacional se vistieron de luces para celebrar el esperado encendido del árbol de Navidad, dando oficialmente la bienvenida a la temporada navideña 2024. Acompañada del presidente de la República, Luis Abinader, y de la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje dio una cálida bienvenida a los invitados con una presentación del Coro Nacional de Niños Dominicanos, quienes interpretaron a capela y con acompañamiento de quinteto de cuerdas una selección de villancicos dirigidos por el maestro Ángel Jerez. Quiero agradecerle a nuestra vice Raquel, primera dama, los funcionarios, familiares que están aquí, pero especialmente a todos los niños y a las familias de los niños que están aquí. Y estos niños representan a todos los niños de la República Dominicana y representan su alegría, su esperanza, pero además también que estamos finalizando un año para agradecer a Dios de que estamos vivos,
para agradecer a Dios de que estamos avanzando, para agradecer a Dios que el país hoy es más fuerte que hace un año y que tenemos más esperanza para el próximo año de que vamos a seguir avanzando. Y eso también tenemos que celebrarlo. Celebrar los que estamos aquí, celebrar los que estamos en familia. Y ese árbol representa estas fiestas, que la pasemos en familia, que la pasemos no solamente con las familias de sangre, sino también con las familias, las que queremos, los vecinos que amamos, los vecinos que están ahí para nosotros cada día, los compañeros de trabajo, todo eso, los compañeros de colegio, todo eso es lo que tenemos que celebrar juntos con la gente que queremos. Y hoy queremos prender este árbol de Navidad, que renazca la alegría, que renazca la esperanza y sobre todo también el amor y la alegría entre todos. La Navidad es eso, niñez, alegría, esperanza. Y cada día es la fiesta de la esperanza, porque la alegría puede ser un momento, pero la esperanza se tiene siempre. Los invitados disfrutaron de los clásicos Feliz Navidad, Pastores a Belén y Angels on High, cuyas melodías resonaron desde el Salón Las Cariátides con un espíritu de armonía y reflexión. Y nos vamos a una pausa y al regreso les contaremos sobre los beneficios del Lidopril a los trabajadores del país. Conversaremos con Odalis Fernández, gerente nacional de servicios del Lidopril. Quédese, les va a interesar. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Visite la Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do con titulares de los acontecimientos que impactan en la salud y el bienestar de las personas. Así los temas de nutrición, gastronomía, educación, economía, deportes, los eventos sociales, los relacionados con las políticas públicas y hasta los temas de política partidaria son parte de la salud de la democracia del país y parte de nuestro contenido, porque también repercuten de alguna manera en la salud y el bienestar de las personas. Visite nuestro portal La Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do y estaremos en contacto las 24 horas del día con las informaciones que nos preocupan y nos ayudan a tomar las buenas decisiones para nuestro bienestar y nuestra salud. Regresamos a La Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y quiero compartir con ustedes unas informaciones en el día de hoy muy importantes, y sobre todo si en algún momento, ni Dios lo quiera, tiene usted algún problema de salud, algún accidente antes o después de su trabajo. ¿Sabe usted hasta cuándo puede usted reportar al Lidopril estos accidentes? ¿O sabe usted cuáles son los beneficios que el Lidopril facilita a los usuarios, a los trabajadores y a los empleadores y a los trabajadores? Por eso nosotros hemos invitado hoy a Odalis Fernández. Él es el gerente nacional de servicios a los usuarios del Lidopril. Qué bueno que está con nosotros, Odalis, para responder a todas estas preguntas que
bueno, a través de las redes sociales también nos han hecho y que habíamos prometido, ¿verdad?, tener con nosotros estas respuestas para todos los trabajadores dominicanos. ¿Cómo estás? Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este programa que tiene cautivo a los dominicanos de aquí y a los de allá, que tienen en la consulta médica orientaciones oportunas todas las semanas. Gracias por hacerme parte de esta historia. Qué bien, también nosotros nos sentimos muy complacidos de poder compartir todas estas y dar respuestas a todas estas interrogantes de nuestros colaboradores, nuestros trabajadores dominicanos, que brinda el Idopril. Y precisamente yo quiero saber cuál es la diferencia desde el momento en que inicia el Instituto Dominicano de Protección y Prevención, Idopril, en el 2019, ¿verdad? Cuando se convierte la SRL al Idopril. ¿Qué diferencia, qué es lo que define realmente a la institución con respecto a lo que era antes la SRL? Sí, la diferencia es que la administradora de riesgos laborales se encargaba específicamente de darle prestaciones de salud y prestaciones económicas. Cuando se convierte de ARL a Idopril, se convierte en un instituto que también agrega la obligatoriedad de que el Idopril tenga el marco de prevención, de educación, de orientación a la clase trabajadora, con la finalidad de fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo. Que Idopril sea parte de una cultura de cómo, no solamente de cómo brindarle protección si hay un accidente, sino que Idopril sea parte, o que esta institución sea parte, de cómo disminuir los riesgos para que ocurran accidentes de trabajo. Entonces entendemos que definitivamente con estas políticas, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la estrategia en ese sentido que está implementando el Idopril, pero me gustaría ante todo saber cuáles son los límites, cuál es la diferencia o hasta dónde llegan los límites del Idopril con respecto a las ARS. Bueno, hay una diferenciación que en las porque todos ARS, tenemos un seguro, ¿verdad? Un claro, seguro de salud a través de la ARS. ¿Cómo funciona? Sí, a todo trabajador le funcionan las dos protecciones. O sea, la ARS para darle cobertura de salud. Trabajan de manera independiente. La cobertura de salud, de enfermedad común, y en el caso de que tenga un accidente de tránsito no laboral. La ARS le debe dar la cobertura de salud. Y las ARS tienen en su compendio, en su catálogo de cobertura, un modelo de protección hasta un punto. Salvo los casos de emergencia, que dan cobertura de un 100% para las emergencias. En casi todos los demás servicios que tiene el ciudadano o el afiliado, tiene que hacer copago. En el Idopril, cuando un accidente es calificado, ese trabajador tiene cobertura de salud al 100%. Al 100%, qué bueno. En todos los gastos que tenga que ver con la reparación de ese daño que sufrió en ese accidente de trabajo. Tiene cobertura de consulta, cobertura de cirugía, cobertura de cualquier otro tipo de procedimiento, cobertura de los implantes, si requiere, pero también tiene 100% de cobertura en los medicamentos que le indiquen para la recuperación una vez es dado de alta. Incluso en el Idopril, que es bueno que lo sepa la ciudadanía, si un ortopeda, después que intervino un afiliado, después que tuvo un accidente de trabajo ya calificado, indica que esa persona debe tener una silla de ruedas, debe tener alguna cama ortopédica, cualquier tipo de órtesis, también el Idopril la cubre al 100%. Bueno, yo quisiera dejar establecido, ¿verdad?, con respecto a la cobertura y al rango de cobertura con respecto a los accidentes laborales, que ante todo me gustaría que me definieras
¿A qué llamamos accidentes laborales? Bueno, un accidente de trabajo, un accidente laboral, es un acontecimiento donde un trabajador, por cuenta ajena, tiene un evento que sufre menoscabo su salud, que se deteriora su salud, sea en el lugar de trabajo o sea en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Y esta parte tiene la excepción, como toda regla. Por ejemplo, una madre que lleva a su hijo primero al colegio, a la escuela y luego va al trabajo, en ese trayecto tiene también protección como accidente de trabajo. Y los jóvenes que van a la universidad, si van del trabajo a la universidad, en ese trayecto también tienen la protección. Pero no de la universidad al trabajo. No, porque ya ahí de la universidad al trabajo es difícil tú desconectar si el lugar, si él sale de la universidad para su trabajo, es lo mismo que salir del trabajo para la universidad. Lo que no te da cobertura es, por ejemplo, ya él salió de la universidad y va para su casa, ahí ya no tiene cobertura, porque ya ahí está en un ni tampoco en un si va de su personal, casa para la universidad. Si va de su casa para la universidad. Ya entiendo. Es si conecta el vínculo trabajo-universidad. Ahí tiene la protección, igual como los padres que en el trayecto llevan a sus hijos al colegio o a la guardería. Ya, bueno, y dentro de la empresa, por ejemplo, ya eso es fuera de la empresa para el afiliado. Una preguntita, todas las personas que tienen, que están cotizando para la seguridad social a través de su empresa, ¿están cubiertos por el IDOPRIL? Todos. O sea, necesariamente tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social. Tienen que cotizar en el sistema dominicano de seguridad social a través de la tesorería de la seguridad social. Siempre y cuando su empleador esté reportando, me supongo, ¿verdad? Es natural, porque si el empleador no lo reporta... ¿Y qué control tiene un empleado, por ejemplo, para saber, o qué debe hacer un empleado si no tiene cobertura con el IDOPRIL de manera específica, que es el caso que nos atañe? Bueno, ya eso es una relación contractual del trabajador con el empleador. O sea, un trabajador que la ley manda que lo tienen que registrar antes de iniciar las labores, precisamente para garantizar la protección de ese trabajador ante la ocurrencia de un evento. Entonces ya ahí, si el empleador no cumple, ya entra en una relación de marco legal entre el trabajador con el empleador por falta de cumplimiento, por no darle cumplimiento. O en el caso de que lo registre y en un momento dado deje de cotizar o deje de pagar las cotizaciones de ese trabajador, ya entonces entra en una relación legal entre el trabajador y el empleador. Qué bien, te decía ahorita de que la cobertura fuera de la empresa, en este caso la pregunta sería entonces dentro de la empresa, ¿cuál es la estrategia que tiene el IDOPRIL con respecto a la protección de los afiliados dentro de la empresa? Mira, y con los mismos empleadores, entiendo que tendrán alguna estrategia, ¿no? Nosotros vamos a suponer, si ocurre un accidente dentro del área de trabajo de un trabajador, el empleador solamente tiene que hacer el reporte. Se mueve el departamento de investigación hasta la calificación. Se le piden los requisitos del lugar, las evidencias médicas de que sí tiene una lesión. Y ya nosotros entramos en el aspecto de protección de ese trabajador. Se le paga el 75% del salario por nosotros. Se le da la cobertura de salud, como te decía al principio, al 100%. Ahora, la otra parte, que es la parte de prevención, de orientación, de hacerle saber los beneficios a los trabajadores, nosotros le damos toda esa capacitación a las empresas, levantamiento de riesgos, señalamientos, si se requiere incluso colaborar con algún tipo de herramienta para que esa empresa sea un lugar más seguro. El IDOPRIL tiene ese capítulo de prevención de manera gratuita.
todo el empleador que quiera crear cultura de prevención solamente tiene que no buscar, importa la categoría de empresa, si es una empresa pequeña, una empresa hasta un colmado que pague TCS sí. y quiere una capacitación, quiere un levantamiento de riesgo, solo tiene que solicitarlo al IDOPRIL y van a ir profesionales calificados. Qué bien. A darle las orientaciones del lugar. Y no importa que sean 5 empleados, que sean 10, que sean 100, que sean 500. Se crean las condiciones para, de manera sistemática, dar las capacitaciones del lugar. Bien, hablamos de los beneficios, ¿verdad?, del IDOPRIL para los trabajadores. En el caso, ya tú mencionaste ahorita, nos pusiste el ejemplo de una persona, por ejemplo, que ha tenido una discapacidad que puede ser permanente, porque usted puede tener un accidente y estar discapacitado por un tiempo prudente, y por otro lado puede estar una discapacidad de manera permanente, ¿no? Bueno, para la discapacidad temporal, o sea, puede haber una indemnización, depende del grado de la discapacidad, el rango de esa discapacidad, y está también el capítulo de pensión por discapacidad. O sea, nosotros tenemos una nómina de pensión que oscila hoy, la nómina de pensión por discapacidad anda por los 11 millones de pesos. Wow. Qué bien. Y también tenemos discapacidad temporal o discapacidad permanente. Porque ya la pensión se otorga a las personas que tienen discapacidad permanente. Discapacidad permanente, y que esa discapacidad sobrepasa el 50% del grado de discapacidad. Okay. Entonces, que esas evaluaciones las hacen las comisiones médicas del Consejo. Están las comisiones médicas nacionales y las comisiones médicas regionales. Pero también, Patricio, y para orientar a la población, que el IDOPRIL también tiene un capítulo de pensión por sobrevivencia. Eso es en los casos que uno nunca quiere, fallece el trabajador en ese accidente, entonces se le otorga una pensión de sobrevivencia a la esposa y a los hijos menores. O sea, que queda con esa protección esa familia que perdió, vamos a decir, ese empleado, porque puede ser hombre, puede ser mujer. Igualmente aplica para la protección, es para el cónyuge y para los hijos. Y en esta gestión que encabeza el doctor Fausto López Solís, hemos agregado el servicio de gastos fúnebres, que nosotros entonces se le otorga al cónyuge 5 salarios. Qué bien. Para la protección es una gran ayuda, de ese momento, que imagínate, una muerte de un accidente es una muerte inesperada, ¿no? Y aquí sabemos lo que implica los gastos que se tiene que incurrir cuando se tiene que hacer estos eventos fúnebres, y se ha agregado eso. Pero también en esta gestión, como una expresión de sensibilidad, nosotros teníamos pensiones que venían desde los años 80, 90, que fueron calculadas con el salario mínimo de esa época. Wow. Y teníamos personas que tenían una pensión por discapacidad permanente hasta de 900 pesos. Wow, no me digas. Y se realizó un trabajo con todo el sistema, la CISALRIL, el Consejo, la DIDA, la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, o sea, todo un trabajo conjuntamente con el IDOPRIL, y se creó un tope mínimo de esas pensiones por discapacidad de 8,000 pesos. Qué bien. O sea, allá llamó gente asustado. Una gran diferencia, sí. Cuando le hicieron esos depósitos. Pero ¿qué pasó? Que yo cobraba 2,000 pesos y me depositaron 8,000. Sí, y eso benefició a 1,388 trabajadores que estaban pensionados. Qué bueno, eso es un gran alivio, ¿verdad?, para esas personas. Me gustaría saber, Odalis, ¿cuáles son los accidentes que son mayormente reportados al IDOPRIL? ¿Y qué tipo de accidente? Entiendo que los accidentes de tránsito automovilístico
que, como dicen, se cae de la mata, ¿verdad? Deben de ser los principales. Pienso que es uno de los grandes desafíos sociales y quizás una de las áreas que más requiere alguna reforma, algún tipo de reforma responsable. Ahora mismo nosotros estamos recibiendo entre un 37 y un 40% de los reportes de accidentes de trabajo, que son accidentes de tránsito. De tránsito. Y dentro de la empresa, los accidentes laborales que ocurren dentro de la empresa. Resbalamiento de escalera, caídas de escalera, que le caen cajas, que también levantando algunos utensilios pesados. En casos masivos, por ejemplo, bueno, hemos visto algunos acontecimientos de empresas que incluso han sucumbido y que se han desmoronado. Y los empleados, muchos empleados han perdido incluso la vida, ¿no? Sí. El Idopril tiene ahí un papel, juega un papel, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en el caso de la explosión de San Cristóbal, ya incluso... Y de varias tiendas también en los últimos tiempos que se han La explosión de San Cristóbal ocurrió fuera de horario laboral. O sea, ya nosotros estábamos cerrando cuando ocurre el evento. Y el doctor nos dio las instrucciones que personalizáramos conjuntamente con la directora regional sur, la doctora Dionelka, el seguimiento de inmediato. Fuimos de inmediato, nos trasladamos allá, pero el cuerpo de seguridad tenía acordonado el espacio y tuvimos que ir al día siguiente. Pero ya el Idopril desde la hora cero estaba ahí pendiente. Odalis, estamos en la parte final de esta entrevista, pero hay una pregunta que nos han hecho, ¿verdad?, y que nosotros hemos promocionado, y es la pregunta clave, sobre hasta cuándo un afiliado o un empleado, un trabajador puede reportar un accidente laboral. La ley establece hasta 5 años. 5 años. Tú sabes que eso me parece porque hay un capítulo de protección que es enfermedad profesional, que no es la ocurrencia de un evento, de un choque, una caída, sino que una enfermedad profesional es el menoscabo de la salud o el deterioro de la salud, fruto de la repetitividad de un trabajo. Entonces, por ejemplo, el camarógrafo que está cargando, se le lesiona el hombro por ese ejercicio, tiene oportunidad de hacer un reporte como enfermedad profesional y se le califica como enfermedad profesional y tiene la protección de Idopril hasta 5 años. Hasta 5 años. Odalis, tenemos 30 segundos para concluir esta entrevista. A tu disposición. Primero agradecerte y a pedirle a Dios que le brinde salud a nuestro director, el doctor Fausto López Solís, y que siga así con ese empeño de hacer del Idopril un referente en el servicio público. Que Idopril ha hecho un cambio trascendente, las atenciones van siempre en crecimiento en favor de los trabajadores. Ese amor por la causa de la salud de los trabajadores. Y a los afiliados que cuando tengan un accidente de trabajo, que de inmediato busquen la manera de reportar, que ahí van a tener la protección del Idopril. Gracias, Odalis. Bueno, nosotros complacidos de tenerte por aquí en la consulta médica hoy, en la grata compañía de Odalis Fernández. Él es gerente nacional de servicios a los afiliados del Idopril. Nosotros vamos a continuar con esta consulta médica de hoy. Usted está en sintonía con la consulta médica. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación.
La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Regresamos a la consulta médica. Alrededor de 2.8 millones de personas conviven en el mundo con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria y autoinmune caracterizada por el desarrollo de lesiones y de daño en el sistema nervioso central. A propósito de la celebración, de la conmemoración del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, precisamente vamos a tratar este tema con la doctora Deyanira Ramírez. Ella es médico neuróloga internista, quien nos acompaña en la entrevista de hoy. Qué bueno, doctora, bienvenida a esta consulta médica. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer para mí, todo un honor estar aquí hoy en la conmemoración, celebrando lo que es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, definitivamente la pregunta obligada es ¿de qué estamos hablando? ¿De qué enfermedad estamos hablando, verdad? Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, autoinmune, que afecta el sistema nervioso central. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, nos referimos al encéfalo y la médula espinal. Okay. Con el tema de desmielinizante, la mielina es la capa que envuelve las células nerviosas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, precisamente el sistema inmune ataca esta mielina, esta capa de envoltura, y es lo que va a llevar como consecuencia las diferentes manifestaciones clínicas que experimenta un paciente con esclerosis múltiple. Esta mielina es lo que recubre todo el sistema nervioso, o sea, todos los nervios de todo el cuerpo. Las células del sistema nervioso central, las neuronas, están cubiertas, los axones, por esta mielina. Entonces, esta mielina, que viene siendo, yo lo comparo para que el público pueda entender, con lo que es una paleta Magnum revuelta con chocolate. El chocolate viene a ser como la mielina, y la parte central, que es lo blanco, viene siendo como el axón, que es lo que marca el citoesqueleto de esta célula del sistema nervioso central. Entonces, la mielina, que es la envoltura, es lo que se pierde con esta enfermedad por el ataque del sistema inmune a esta célula del sistema nervioso central, encéfalo o cerebro y médula espinal. Y médula espinal. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en los seres humanos? ¿Cuáles son los síntomas o los principales síntomas? ¿Cómo una persona o como un especialista, en su caso, puede sospechar de que una persona está padeciendo de esta enfermedad? La esclerosis múltiple ha sido considerada la enfermedad de las 1000 caras, porque tiene diversas formas de presentarse. Por eso se llama múltiple, Por ¿verdad? eso se llama múltiple también. Pero las manifestaciones principales de esta enfermedad son la neuritis óptica. Y cuando yo hablo de neuritis óptica retrovulvar, me refiero a que el paciente tiene disminución de la visión de un ojo, asociado a dolor. Puede ser de un ojo o de ambos ojos, aunque por lo general en la esclerosis múltiple la disminución de la visión es de un ojo. El paciente también puede tener alteración del equilibrio, o sea, que sienta que cuando camina se va para los lados. El paciente puede experimentar dolor. El paciente puede experimentar pérdida de la fuerza y de la sensibilidad, tanto de un brazo como de una pierna, como de ambos miembros inferiores. El paciente puede presentar trastorno de esfínter, esa sensación como de querer ir más de lo frecuente al baño o urgencia, que si no voy rápido puedo tener salida de la pipí.
El paciente puede experimentar también, además de esto, lo que es un cansancio extremo, lo que nosotros conocemos con el término de fatiga, sin una causa muy justificada. El paciente puede experimentar pérdida de la fuerza, como dije anteriormente, y múltiples síntomas, trastorno sensitivo de los brazos, de las piernas, entre otros síntomas. Y entre todos esos síntomas, ¿cuál usted nos diría que es el fundamental, el que siempre se presenta de primero o el que más identifica la enfermedad? Bueno, el que más identifica la enfermedad viene siendo la neuritis óptica. Es un síntoma bastante común. Hasta 25% de los pacientes con esclerosis múltiple pueden debutar o tener inicio con una neuritis óptica. ¿Se va perdiendo la vista de un ojo? De un ojo o de ambos, pero por lo general la esclerosis múltiple es de un ojo. Y esta disminución de la agudeza visual está asociada a dolor. Entonces ahí hay que buscar la asistencia, pero como decía anteriormente, el paciente también puede tener una mielitis. ¿Y qué es una mielitis? La mielitis es una inflamación de la médula, que por lo general es la médula a nivel cervical, pero puede ser también a nivel dorsal. Y como manifestaciones de el paciente puede tener trastorno sensitivo, calambre, que son contracturas dolorosas, disestesia y también algún tipo de trastorno de la sensibilidad. A veces el paciente va a la consulta con la queja que cuando flexiona el cuello siente como un corrientazo que se le va por toda la espalda. Este es como quien dice a veces el motivo de consulta del paciente. Estos son los síntomas principales con lo que nos llega el paciente. Puede tener visión doble, puede tener, como dije anteriormente, visión borrosa, puede tener algún grado de alteración sensitiva o motora. Motora, o sea, la persona puede llegar a dejar de funcionarle alguno de los miembros, por ejemplo, caminar, así como otras enfermedades también que postran a las personas. Esta enfermedad también es una de esas enfermedades que tiende o puede postrar a la persona, dejarla en cama o en una silla de ruedas. Bueno, es importante que yo mencione que la esclerosis múltiple es la causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. O sea, luego del traumatismo cráneoencefálico como causa de discapacidad en pacientes jóvenes, la enfermedad número 1 es la esclerosis múltiple. Si bien es cierto que la esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, o sea, el paciente con esclerosis múltiple vive muchos años y mucho más ahora con estos nuevos tratamientos de alta eficacia que hacen que el paciente se mantenga integrado a su vida laboral, personal, académica y profesional. Pero es importante remarcar que es una enfermedad discapacitante. El paciente, todo depende de la forma de presentación, pero el paciente con cada recaída, que es cada síntoma nuevo que puede aparecer, puede acumular discapacidad. O sea que si el paciente con esclerosis múltiple, pasado un X tiempo, puede llegar a utilizar bastón, andador, e inclusive llegar a silla de rueda. Pero esto se ha extendido muchísimo con estos nuevos medicamentos de alta eficacia que mantienen al paciente funcional por muchos años. Doctora, entonces esta enfermedad definitivamente hay una situación que me llama mucho la atención, y es que como es multisintomática, ¿verdad? Definitivamente si usted tiene un problema de salud en el ojo, en los riñones, en los esfínteres, como usted menciona, por ejemplo, puede que sea un síntoma también de esclerosis múltiple. ¿De qué manera, en este caso, el diagnóstico, el médico, cuando la persona va al médico con algunos síntomas, por lo regular, usted me puede corregir, uno va con cualquier dolencia al médico, pero en ningún momento quizás le hacen una prueba o le envían a hacer estudios para saber si esos síntomas, como es multidisciplinario, se trate de esclerosis múltiple. ¿Cómo funciona y de qué manera se diagnostica? Esa es mi pregunta.
Bueno, la esclerosis múltiple se diagnostica hoy día utilizando los criterios clínicos de McDonald, que aunan lo que son las manifestaciones clínicas del paciente, o sea, los síntomas que ese paciente que lo aquejan y lo hacen llegar a la consulta. Como estudio paraclínico utilizamos lo que son las resonancias magnéticas de cráneo y de médula espinal, o sea, sobre todo nivel cervical y dorsal, que son donde se encuentran las lesiones características de la enfermedad con mayor frecuencia, sobre todo en la cervical. Y también, aparte de eso, utilizamos lo que es la punción lumbar. La punción lumbar, el procedimiento se hace, pero lo que se analiza es el líquido cefalorraquídeo. Este análisis del líquido cefalorraquídeo lo que pretende es determinar si hay presencia de bandas oligoclonales, que es otro criterio diagnóstico que utilizamos. A esto se puede aunar lo que es el OCT o tomografía de coherencia óptica por lo de la neuritis óptica, porque a veces el paciente tiene manifestaciones subclínicas que no aqueja pérdida de visión, pero cuando se hace el OCT encontramos que hay pérdida de la capa de las células ganglionales de ese nervio óptico y también los potenciales evocados visuales. Entonces, aunando estos criterios con los estudios paraclínicos es que nosotros hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Cabe remarcar que la esclerosis múltiple tiene diferentes formas de presentación. Tenemos una esclerosis múltiple que es remitente recurrente, que es la más frecuente en todos los pacientes. 85% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen esta forma de presentación. ¿Y qué es esto de esclerosis múltiple remitente recurrente? Bueno, me refiero a que el paciente hace un síntoma nuevo, de la índole que sea, todo depende en a qué nivel del sistema nervioso central esté la lesión desmielinizante. O sea que tiene grados, definitivamente. Tiene diferentes formas de presentación, o sea, no todos los pacientes con esclerosis múltiple se presentan con la misma sintomatología ni experimentan el mismo fenotipo o la misma forma de presentación de la enfermedad. La remitente recurrente es la más frecuente. El paciente hace un síntoma, se puede recuperar, la recuperación puede ser total o puede ser parcial. Ya pasado un X tiempo de 15, 20 años, esos pacientes van a pasar a una forma secundariamente progresiva. Esto quiere decir que conforme van pasando los años, el paciente va adquiriendo síntomas que va acumulando su escala de discapacidad o EDSS, como nosotros le llamamos. Y la forma primariamente progresiva, que afortunadamente es solamente el 10%, son esos pacientes que se discapacitan más temprano porque desde el inicio van acumulando síntomas, sin recuperación de esos síntomas previos y por eso su escala de discapacidad avanza más rápido. ¿A qué edad, doctora? Por lo regular, esta enfermedad afecta al ser humano, la persona mayores, los jóvenes y el sexo también. ¿Dónde tienen mayor incidencia? Si en los hombres o las mujeres, ¿no? La esclerosis múltiple, su edad típica de presentación es de 20 a 40 años, o sea, en plena etapa productiva y reproductiva de cada ser humano. Y realmente el sexo femenino, como ocurre en todas las enfermedades autoinmunes, es el que más se afecta. La relación por 2 a 3 mujeres se afecta a un hombre. En nuestro país, la relación es por 3 a 4 mujeres, hay un hombre afectado con esclerosis múltiple. El panorama de nosotros actualmente, o sea, nosotros tenemos alrededor, nosotros aquí en el país, República Dominicana, es el país. Tenemos 290 pacientes con esclerosis múltiple. ¿La prevalencia? La prevalencia actual a este mes es 2.6 por 100.000 habitantes. Esa es la prevalencia que nosotros tenemos actualmente de esclerosis múltiple. Bien, ¿cómo se trata la esclerosis múltiple? Existen soluciones, ¿verdad? Si existe tratamiento para esta enfermedad. Claro que sí, claro que sí. Existen lo que llamamos hoy día las drogas modificadoras de la enfermedad, que son los diferentes medicamentos que tienen diferente forma de actuar, diferente forma de administrarse. ¿Pero curan la enfermedad? No curan. La esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura
Pero con estas nuevas terapias, como decía, y con todo este arsenal terapéutico, hay más de 20 fármacos aprobados hoy día en el mundo por FDA y por EMA para tratar la esclerosis múltiple. Fármacos muy potentes que cambian el curso de evolución natural de la enfermedad. Si bien es cierto que no hay cura, pero el paciente se mantiene con estos medicamentos. Si se hace una elección específica para ese paciente a tiempo, se mantiene muy bien reintegrado la mayor parte de sus años. Doctora, me preocupa o tengo la inquietud, ¿verdad? Algunas personas no tienen clara la idea de la enfermedad e incluso llegan a confundirla con otras enfermedades. Por ejemplo, hablamos de esclerosis múltiple, pero también se habla de arteriosclerosis y se habla también de esclerosis lateral amiotrófica, el conocido ELA, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra enfermedad y cómo se manifiesta? Bueno, la diferencia es del cielo a la tierra, como dice la gente. No es lo mismo esclerosis múltiple que esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de la neurona motora, en donde se afecta tanto, da síntomas de afectación del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, pero también se afecta el sistema nervioso periférico. ¿Tiene que ver con la mielina? ¿Tiene que ver con...? No necesariamente, no necesariamente, no. Entonces es una enfermedad completamente diferente, con un mecanismo de producción diferente, es una enfermedad cuyos síntomas son diferentes y el pronóstico sobre todo es diferente. La esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad prototipo de la neurona motora, aquí el paciente inicia con pérdida de fuerza desde el inicio, pérdida de fuerza que puede ser de un brazo, que luego se va a las piernas, a ambas piernas, y luego afecta a las 4 extremidades. Esto va también asociado a lo que es pérdida de la masa muscular o atrofia muscular. Los pacientes tienen diferentes formas también de presentación, pero estos pacientes tienen un pronóstico no comparado a la esclerosis múltiple, tienen un pronóstico más desfavorable. Doctora, bueno, ya en esta parte final sí me gustaría entonces que usted nos dijera cómo podemos evitar enfermarnos de esclerosis múltiple. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estilo de vida tenemos que mantener o seguir de manera tal que podamos tener una vida sana, ¿verdad? Libre de esta enfermedad. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad en cuanto a etiología, causa multifactorial. No hay un solo factor en sí que la desencadene, es multifactorial, en donde hay influencia genética, hay influencia ambiental, hay infecciones virales, el estar en países fríos, o sea, esos países tienen mayor prevalencia e incidencia de pacientes con esclerosis múltiple. Por lo tanto, las recomendaciones son el estilo de vida, o sea, comer saludablemente, hacer ejercicio, evitar el consumo de sustancias tóxicas. Sin embargo, tenemos que reconocer que como hay una ligera predisposición, no es una enfermedad hereditaria per se, pero un 3.5 a un 4% de los pacientes pudiera ser de forma heredada si un papá tiene esclerosis múltiple. Entonces hay muchos factores implicados, por eso no hay una forma de decir si dejo de hacer tal o cual voy a prevenir la enfermedad, pero esas son las recomendaciones para cualquier tipo de enfermedad hoy día. Es el estilo de vida, o sea, comer saludable, hacer ejercicio y alejarse de las sustancias tóxicas, del tabaco. Se sabe, por ejemplo, en la esclerosis múltiple que el consumo de tabaco, o sea, hace que el paciente cuando tiene la enfermedad progrese más rápido y adquiera con mayor rapidez la utilización de un bastón, de una silla de rueda, o que se quede severamente discapacitado. En relación, retomando lo que es la parte del tratamiento, hablaba de que hay drogas modificadoras de la enfermedad, que hay muchísimos fármacos, más de 20 aprobados. Nosotros, en el país, el programa de alto costo tiene varios de estos fármacos. Son fármacos, por eso se llama alto costo, extremadamente costoso, y realmente lo suple el Estado.
Y también cuando el paciente hace un síntoma nuevo, esto se trata con esteroides o Lumedrol a altas dosis para desinflamar esa parte de ese sistema nervioso central que está inflamada y hacer que el paciente recupere más rápido su función normal. Bueno, doctora, ya en esta última parte del programa nos gustaría tener su mensaje, ¿verdad? Y su orientación con respecto y sobre todo en la conmemoración de la celebración de este día, ¿verdad? Día Mundial, que por eso nosotros también quisimos poner al tanto a la población dominicana, a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan sobre esta terrible enfermedad. Bueno, el mensaje es a los pacientes con esclerosis múltiple que hoy día se puede llevar una vida plena padeciendo dicha condición, que hay que aprender a vivir con la esclerosis múltiple, que ellos no están solos, para esto están lo que son los amigos, familiares y los médicos que nos dedicamos a tratar dicha patología. Y que con todos estos nuevos medicamentos que están disponibles, o sea, el paciente se puede mantener y llevar una vida plena, laboral, familiar y en todo el sentido de la palabra. Entonces, aparte de, quiero invitar a toda la población que está escuchando esta entrevista a lo que es la carrera virtual de la esclerosis múltiple. Hay una fundación que es la Fundación Renacer, es la Fundación de Esclerosis Múltiple aquí en República Dominicana. Ahora se conmemora, 16 años tiene la fundación, celebra ahora, y invitamos a todos los que puedan a conectarse y hacer la carrera virtual a través de Renacer, FUCASEN y FOSEN, que es el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple, apoyando esta iniciativa y apoyando a todos los pacientes que padecen esta condición. Realmente los pacientes no están solos, estamos siempre con ellos, los familiares y amigos que tengan un paciente con dicha condición, siempre tratar de apoyarlo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Lo mejor es precisamente que nos cuidemos, ¿verdad? Y que tratemos de no caer en esta y otras enfermedades, y precisamente lo más importante es tratar de vivir sano, de comer sano, de hacer ejercicio para evitar que... Me fijo que para la prevención de todas las enfermedades definitivamente prácticamente es más o menos el mismo patrón de cuidarnos, hacer ejercicios, comer sano sobre todo, y esa es la vida. Yo creo que lo más importante es que podamos ser felices. Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta consulta médica. Hoy estuvimos con la doctora Deyanira Ramírez, médico neuróloga internista. Gracias también a todos ustedes, amables amigos y amigas, por estar nueva vez en esta consulta médica. Será hasta una próxima entrega. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.